La guerra es un medio para un fin, no el fin en sí mismo, al menos para la mayoría de las facciones. En la sombría oscuridad del lejano futuro, sin embargo, cada especie en la galaxia está luchando por algo más allá del próximo conflicto. Una victoria final y una vida que valga la pena vivir después de ella. Los necrones quieren deshacer el proceso que les arrebató sus almas. La humanidad está, literalmente, creando un nuevo dios para luchar contra las pesadillas de la disformidad. Y algunos de nuestros peores enemigos quizá ya hayan ganado. Cada facción tiene un objetivo final por el que están trabajando. Y hoy vamos a verlos todos. Muy bien, vamos a empezar con los divertidos porque el objetivo final de los orcos es muy simple. A los orcos les encanta pelear. Quieren pelear para siempre. Eso es todo, no hay más. Bueno, hay un poco más que eso, pero en realidad ese es el núcleo del plan de los orcos para el futuro. Los pieles verdes en 40K pelean como una forma de vida. Pelear es su recreación. Es su deporte favorito. Llena su economía con los dientes que necesita para funcionar. Y crea más orcos al esparcir sus esporas de los cuerpos muertos que deja la pelea. Constituye la mayor parte de su religión y jerarquía. Los orcos literalmente se hacen más grandes mientras más peleas ganan. Y no parece haber un límite superior. Pero eso nos lleva a otra cosa. Incluso su fisiología está respaldada por la pelea. De hecho, está hecha para eso. Las historias de orcos sobreviviendo a heridas horribles son comunes. Ghazghkull, el profeta del Wa'ag, incluso perdió la cabeza y simplemente se la engraparon de nuevo. No podemos exagerar lo importante que es la pelea para los orcos. Incluso es importante a nivel macro, ya que reunirse en grandes cantidades parece producir una energía increíble, con cada orco actuando como un generador psíquico, lo cual crece hasta que el área alcanza una masa crítica. Y entonces o se logran hazañas increíbles de ingeniería, o todos explotan. Este es el tipo de impulso biológico que produce mecánicos capaces de diseñar lunas de ataque móviles o una dimensión de bolsillo especial que pueden usar para viajar por la galaxia en cuestión de momentos. Nacen Weirdboys que pueden aprovechar esta energía de la misma manera que los psíquicos de otras especies pueden canalizar la disformidad. Construyen titanes y armas que no deberían funcionar. Y de vez en cuando, un jefe muy fuerte logra organizar un Wa'ag, una reunión de orcos que se mueven bajo un solo líder para encontrar las mejores peleas posibles. Estas reuniones suelen contar con millones de orcos y provocan una explosión de conflictos en sectores enteros del espacio. Normalmente se necesita un esfuerzo enorme solo para ralentizar un Wa'ag, y acabarlo por completo puede ser un esfuerzo de toda la vida para generaciones de víctimas, gracias a que las esporas de los orcos se esparcen por todas partes. El Wa'ag es el formato preferido para las campañas de los orcos, así que cualquier futuro verde se va a construir sobre las espaldas de estas fuerzas. La parte complicada es cómo, porque aunque los orcos ciertamente tienen mucha tropa, incluso el caudillo más bruto no va a depender solo de los números o incluso de la tecnología para lograr sus objetivos. Los caudillos de guerra, por la naturaleza de su posición en la sociedad, no solo son los más grandes y fuertes, también son los más astutos, lo que significa que algunos de ellos han ideado formas muy interesantes de mantener las peleas durante milenios. El más famoso de ellos es cuando Ghazghkull capturó y luego liberó a su rival y famoso comandante del Militarum, el comisario Yarrick. La mayoría de la gente no esperaría misericordia de un orco, y esto definitivamente no fue eso. El enorme jefe de guerra estaba indeciso sobre si iba a torturar y matar a Yarrick una vez que lo tuviera, pero su decisión de dejarlo ir muestra una parte inesperada del plan orco para un futuro lleno de combates asombrosos. Dejar ir a tu enemigo más efectivo no es un plan sólido para ganar, pero sí es un buen plan para asegurarte de que la pelea será interesante. Y así vemos que los orcos son capaces de pensar a futuro y de fomentar rivales fuertes para ayudarse a volverse más poderosos también. Y con suerte, esta tendencia continuará hasta que las estrellas se apaguen. Porque aunque podrías pensar que una victoria total de los orcos resultaría en una galaxia verde, donde solo quedan orcos y todos se pelean entre sí, claramente no es el caso. Los orcos se aburren de pelear entre ellos porque todos piensan de la misma manera. Pero si se aseguran de mantener a algunos enemigos fuertes cerca y les permiten reunir fuerzas para una buena pelea de vez en cuando, entonces todos se mantienen felices y los orcos siguen creciendo. Lo que nos lleva al objetivo final de los orcos, que en realidad es una especie de universo cuidadosamente gestionado, donde los pieles verdes controlan solo lo suficiente de la galaxia para asegurarse de que otras facciones quieran pelear con ellos, pero no tanto como para eliminar a todos los rivales interesantes. Y si te detienes a pensarlo, eso es más o menos lo que está pasando ahora mismo. Así que puede que los orcos ya hayan ganado. Los Tau son la especie más nueva que ha alcanzado la inteligencia en la galaxia, habiendo sido descubiertos por el Imperio en el año 789 del M35. En ese momento, eran un pueblo nómada que acababa de aprender a usar herramientas simples y a hacer fuego. Y si estás pensando que 6 milenios es muy poco tiempo para pasar de usar herramientas simples a ser una especie tecnológicamente avanzada, capaz de viajar por el espacio y luchar contra el Imperio y ganar,
Entonces, felicidades. ¿Te has dado cuenta de lo que hace que una victoria de los Tau sea siquiera posible? Los Tau aprenden excepcionalmente rápido y han pasado por una enorme cantidad de avances tecnológicos en muy poco tiempo. Cuando el Imperio los encontró de nuevo en el M4, uno en gran parte gracias a una tormenta disforme que aisló el sector Tau local. Durante esos 6000 años, la joven raza ya había inventado una forma de viajar y comunicarse a velocidades cercanas a la de la luz. Habían conocido y asimilado a varias otras especies Xenos en su imperio, y tenían armamento que les daba justo la ventaja suficiente sobre la tecnología imperial como para sobrevivir a la inevitable guerra que siguió a este descubrimiento. Y sinceramente, esa es una gran visión general de cómo los Tau esperan ganar, aunque probablemente nunca lo expresarían de esa manera. Su tecnología es profundamente impresionante, pero la velocidad a la que los Tau están desarrollándose solo ha aumentado. Igual que a nosotros los humanos se nos disparó el avance tecnológico, los Tau siguen construyendo sobre sus propios descubrimientos, y ahora que están encontrando a otros seres con diferentes formas de hacer las cosas, sus descubrimientos están aumentando a un ritmo aterrador. Pero su tecnología es solo la mitad de la estrategia final de los Tau. La otra mitad es la diplomacia. Sabemos que también nos suena ridículo, diplomacia en esta economía, pero para los Tau está funcionando tan bien que incluso los humanos están abandonando el imperio para vivir en las sociedades perfectamente planeadas del imperio Tau. Y los Tau reciben a todo tipo de alienígenas para que vivan entre ellos, adoptando un enfoque colectivo para el progreso. Así que un futuro Tau, en apariencia, parece una utopía brillante, donde todos los que eran enemigos han resuelto sus diferencias y se han unido al bien supremo. La mayor filosofía social de los Tau promueve precisamente este tipo de unión y trabajo en equipo, lo cual parecería increíblemente ingenuo si no fuera porque parece estar funcionando. Y sí, si los pueblos libres de la galaxia lograran dejar de dispararse entre ellos por 5 segundos, probablemente nos sería mucho más fácil defendernos de criaturas del Warp, invasiones de pieles verdes, robots no muertos y langostas espaciales extragalácticas. Incluso el Imperio, que es extremadamente xenófobo, ha trabajado con alienígenas de todo tipo cuando la situación era lo suficientemente grave. Pero aparte de lo paranoicos que son todos en el 42º milenio, hay algo más que impide que los Tau ganen de esa manera. Ellos mismos. Verás, la filosofía del bien supremo es maravillosa en apariencia, pero es más o menos una forma en que la casta dirigente, los etéreos, controla su sociedad. La civilización Tau está compuesta por castas que siguen estrictas pautas biológicas. Su especie tiene subespecies muy distintas, cada una con diferentes habilidades físicas y mentales. Pon a uno de esos pilotos larguiruchos de la casta del aire contra un fornido ingeniero de la casta de la tierra, y verás de lo que estamos hablando. Y en una sociedad de criaturas con tanta diferencia biológica, esas divisiones tienen sentido, pero en realidad se trata de control. Todos deben comportarse de acuerdo a su casta. Por ejemplo, no hay miembros de la casta del agua tratando de ser soldados, ni miembros de la casta del fuego intentando ser comerciantes o diplomáticos. La mayoría de los Tau están de acuerdo con eso, pero salirse de las líneas se castiga tan estrictamente que las cosas se vuelven muy autoritarias muy rápido. Y eso socava un poco la imagen amistosa que proyectan los Tau. Y luego tienes que recordar que también tienen un montón de otras culturas alienígenas mezcladas en todo esto. Porque criaturas como los Bespid, los mercenarios Krut, o incluso los humanos que se unieron al Imperio, no se les asigna una casta específica. Después de todo no son Tau, lo que significa que básicamente todos son ciudadanos de segunda clase. Los etéreos tienden a usarlos para los trabajos para los que están mejor capacitados, pero como no hay muchas otras especies con especializaciones biológicas, esto puede causar cierta fricción. Como Billy, el humano podría querer ser artista en lugar de carne de cañón para las fuerzas de ataque Tau. Y además de todo eso, estas culturas alienígenas también traen su corrupción consigo. Antes de que el Imperio comenzara a absorber humanos y otros alienígenas en su estructura, los Tau no sabían nada sobre la disformidad. Se cree que sus almas no brillan tanto en el reino de las pesadillas, así que nunca han tenido psíquicos y no han tenido que preocuparse por invasiones demoníacas hasta hace poco. Y eso es en parte porque sus expansiones los están llevando a tener contacto con más rarezas de nuestra galaxia, pero principalmente porque estos alienígenas están mucho más sintonizados con la disformidad y han empezado a causar problemas, incluyendo la creación de la diosa Tau, la Tauba. La disformidad funciona a base de creencias, y nadie cree con más fuerza que los humanos. En cuanto el Imperio empezó a convencer a los humanos normales de que el bien supremo era básicamente su religión estatal, activó de inmediato el adoctrinamiento religioso humano que les había inculcado la eclesiarquía. Por el adoctrinamiento que traían de Terra, empezaron a creer en la Tauba como si fuera su deber, lo cual, por supuesto, empezó a causar ondas en la disformidad hasta que una nueva diosa comenzó a formarse. Eso es muy malo para los etéreos y su necesidad de controlar la sociedad Tau.
pero también es malo en el sentido de que introduce a los propios Tau en el funcionamiento de la disformidad. Es algo con lo que habrían tenido que lidiar en algún momento de todos modos, pero los humanos tienen una manera de forzar enfrentamientos antes de que sean necesarios. Así que mirar hacia el futuro de los Tau en realidad se parece mucho a mirar la historia humana. Sabemos que tienen inteligencias artificiales complejas. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que los Tau tengan su propia edad oscura de la tecnología? ¿Empezarán a desarrollar sensibilidad al disforme y tendrán sus propios psíquicos? ¿Y quién sabe si los etéreos podrán mantener su férreo control sobre su sociedad a medida que sigue creciendo? Mirar a las fuerzas Tau renegadas, como las que están bajo el mando del comandante Farsight, parece indicar que perderán el control en algún momento, o tendrán que volverse aún más autoritarios, hasta el punto de que podrían ser prácticamente imperiales. También experimentan con mejoras genéticas, así que tal vez algún día veamos a un emperador Tau creando pequeños mocosos espaciales Tau azules, lo que podría llevar a una versión Tau de la herejía de Horus. Es un pensamiento gracioso, pero también señala la desafortunada idea de que es poco probable que los Tau ganen con sus planes actuales a largo plazo. Ya hemos visto demasiadas utopías multiculturales fracasar en el universo de 40.000. Ponte en el lugar de los necrones por un momento. En el apogeo de tu imperio, tu especie había conquistado la muerte misma, aplastado la civilización más poderosa y avanzada del universo, y matado a tus dioses traicioneros por atreverse a alimentarse de tus almas. Pero luego miras a tu alrededor y notas que las secuelas de tus guerras han hecho que la galaxia sea un poco difícil de manejar. Los Eldari y los Orcos, dos armas creadas por tu antiguo enemigo, han empezado a crecer de una manera que tu especie ya no puede igualar, y algunos de tus propios líderes están empezando a perder un poco la cabeza. Decides que tal vez es hora de tomar una siesta y te encierras, esperando que con suficiente tiempo, todo este desastre se resuelva solo. Después de todo, ahora eres inmortal, así que ¿qué podría salir mal? Bueno, cuando los necrones empezaron a despertar casi 120 milenios después de la guerra en el cielo, descubrieron que no solo el desastre había empeorado, sino que las asquerosas criaturas vivientes de la galaxia se habían multiplicado en lugar de extinguirse. Y así, como cualquier adulto agotado que se despierta y ve que las tareas aún no se han hecho, los necrones decidieron que tendrían que sacar la basura ellos mismos. Los necrones son los indiscutibles amos del espacio real. Mientras los Eldari dominaron las fuerzas de la disformidad y todo lo psíquico, los necrones llevaron su control sobre las leyes de la física en la galaxia material al punto de que las cosas que pueden hacer bien podrían llamarse magia. Construcciones como el Orreri celestial, que puede usarse para destruir cualquier estrella en la galaxia con solo tocar un holograma, o el increíble Nexo Paria, que silencia la disformidad en una vasta área del espacio. Ambos apuntan a lo increíblemente fácil que sería para ellos controlar la galaxia una vez que hayan vencido a las otras razas, lo cual, por supuesto, es la primera parte de sus planes. Cuando el Rey Silencioso descubrió que los tiránidos se acercaban a nuestra galaxia en el M4, su primer objetivo fue regresar de su autoimpuesto exilio en el espacio entre galaxias para comenzar a despertar la mayor cantidad posible de mundos tumba. Los necrones habían entrado en estado de letargo en vastas instalaciones subterráneas, completamente ocultos de las otras especies. Y aunque crear nuevos necrones es imposible, hay miles de millones ocultos en los planetas de la galaxia, solo esperando recibir sus órdenes de marcha. Afortunadamente, el hecho de que los necrones sean lo que son, significa que los tiránidos no pueden usarlos en absoluto. Así que el plan actual es eliminar toda la vida en la galaxia y hacer que la Vía Láctea parezca aburrida para las flotas enjambre. Después de eso, pueden pasar al verdadero final, que tiene dos principales filosofías ramificadas. La primera es la idea de que los necrones tienen estas formas inmortales perfectas, y no hay nada de malo en eso, así que deberían simplemente disfrutar gobernando una galaxia muerta que es suya para moldear. Ningún problema en absoluto. No presten atención a cómo algunos necrones están perdiendo la cordura poco a poco o cayendo en extrañas maldiciones que los hacen querer ponerse la piel de otras personas o cosas así. Este es más o menos el objetivo final de los cultos de los destructores. Grupos de necrones que creen que toda la vida en el universo debe ser erradicada hasta el nivel microscópico. No se sabe si esto es algún tipo de locura provocada por vivir dentro de sus cuerpos metálicos inmortales durante tanto tiempo, o si es algún tipo de código infeccioso que impulsa a estos necrones a modificar sus cuerpos y odiar tanto a las criaturas vivas. Pero de cualquier manera, varios líderes poderosos en la sociedad necrona tienen este punto de vista, incluso si no parecen tener la maldición de los destructores. Pero no parece que vaya a tener mucho éxito. Detener la formación de vida sería difícil incluso para los necrones, y su mayor problema eventualmente los desgastaría hasta que solo quedaran constructos sin mente pudriéndose en sus tumbas. No pueden crear más necrones. Lo mencionamos un poco antes, pero convertirse en una raza de autómatas significa que los necrones no pueden tener hijos. Claro, pueden construir sus robots canópticos, pero esos no son conscientes y no son necrones, así que mientras continúan las batallas,
Cada pérdida reduce su número en la galaxia sin forma de reemplazarlos. Pero por suerte, el Rey Silencioso tiene planes para solucionar este problema. Verás, él es en realidad el último Rey Silencioso, una reliquia del antiguo liderazgo de los Necrones. Y más específicamente, este fue el tipo que ordenó el inicio de la biotransferencia durante la Guerra en el Cielo, lo que llevó a que los Necrontyr renunciaran a sus cuerpos mortales para ser convertidos en cuerpos metálicos inmortales en primer lugar. Fueron engañados para hacer esto por los dioses estelares Titán, quienes querían comerse las almas de la mayoría de la especie como un manjar, y el Rey Silencioso ha estado tratando de enmendar eso desde entonces. Parte de eso es su creencia de que la ciencia de los Necrones puede revertir el proceso de biotransferencia, salvando a la especie al poner sus mentes de nuevo en cuerpos de carne y hueso. Todo lo que necesitan son anfitriones adecuados, y la galaxia parece estar llena de ellos. La opción más probable es la humanidad. Podemos sobrevivir en casi cualquier entorno y multiplicarnos más rápido que casi cualquier otra raza en la Vía Láctea. Así que es una buena elección. Además, por esas mismas razones, es poco probable que puedan eliminarnos por completo, así que bien podrían aprovecharse de nosotros. Pero ya sea que seamos nosotros u otra raza como los Tau, el Rey Silencioso tiene la intención de conquistar el universo, aislarlo de la disformidad usando construcciones de piedra negra como el Nexo Paria que mencionamos antes, y luego regresar a algunos cuerpos vivos para que los Necrontyr puedan vivir de nuevo. Incluso probablemente eliminaría anomalías como las maldiciones del Destructor y del Desollador, que degradan lentamente la mente de un Necron de diferentes maneras. De cualquier manera, si el Rey Silente tiene razón sobre poder revertir la biotransferencia, este plan en particular tiene una probabilidad muy alta de éxito, siempre y cuando suficientes Necrones sobrevivan a la parte de limpiar la galaxia, claro. La humanidad en su conjunto está mayormente preocupada por el simple acto de intentar sobrevivir en una galaxia que claramente quiere vernos extintos o esclavizados. Así que podría sorprender escuchar que el Imperio tenga algún plan para el futuro más allá de llegar al siguiente amanecer. Entre eso y las muchísimas facciones diferentes que luchan por controlar el destino de la especie humana, decidimos dividir los planes finales del Imperio en dos ideologías distintas. Hablaremos de la otra un poco más adelante en la discusión, pero primero, realmente deberíamos repasar lo que parece que el emperador tenía en mente, ya que hay muchos humanos y superhumanos que todavía trabajan para lograr ese objetivo en el milenio 42. Verás, cuando el emperador decidió que tendría que convertirse en el gobernante de la humanidad para salvarla, elaboró un plan maestro que creía que nos daría la mejor oportunidad de sobrevivir. Y aquellos de ustedes que asisten regularmente a nuestras discusiones no se sorprenderán al escuchar que estos planes estaban completamente enfocados en separar a la humanidad de la influencia del caos. Claro, tenía un problema bastante grande con los orcos durante la Gran Cruzada, pero acabar con los Pieles Verdes en Ulnor era solo el objetivo más urgente de todos los que tenía. La verdadera amenaza para la humanidad y la galaxia era el caos. Ahora, para ser justos, él todavía no sabía nada sobre los tiranidos, nadie lo sabía, así que las criaturas devoradoras de almas del superinfierno, que todos usábamos para cruzar la galaxia, eran la amenaza clara para la humanidad mientras el Gran E hacía sus planes. Y sus planes para aislar a la humanidad de la disformidad estaban realmente bien pensados, usando la telaraña Eldari para viajar y recopilar tecnología necrona antigua para crear una galaxia libre de la influencia del caos, mientras organizaba a la humanidad para evitar creer en cualquier cosa tanto como fuera posible. Era un plan bastante sólido para asegurarse de que los dioses y otras criaturas poderosas en el Inmaterium nunca se volvieran tan poderosos como para causar problemas reales. Pero en realidad, también eran solo un obstáculo más para conseguir lo que el emperador realmente buscaba: una galaxia para los humanos. Todos los planes del Gran E están dirigidos hacia el objetivo para el que literalmente fue creado: asegurarse de que la humanidad pueda crecer y vivir en un entorno seguro, mientras terminan de evolucionar en la superraza psíquica que él sabe que llegarán a ser. Su mejor amigo, Malcador el Sigilita, lo dijo mejor cuando dijo que el imperio no es para los posthumanos, sino para la humanidad, lo que significa que el emperador nunca tuvo la intención de que sus soldados superhumanos, o incluso sus llamados hijos, hicieran mucho más que defender a la humanidad, una vez que todos sus objetivos se cumplieran. Incluso hay evidencia que sugiere que él planeó la herejía de Horus como parte de sus planes para reducir las legiones, para que no pudieran volverse contra él más adelante como lo hicieron los guerreros trueno. Desafortunadamente, uno de sus hijos realmente arruinó eso, Magnus. Así que en lugar de que el emperador pudiera dejar el trono dorado con su hijo de inmensos poderes psíquicos para poder derrotar a Horus adecuadamente, obtuvimos el plan de contingencia del emperador. Sabiendo que la humanidad ya no podía salvarse de la manera que él quería una vez que el proyecto de la telaraña humana fue destruido por Magnus al intentar ayudar, el emperador decidió aceptar todo el asunto de ser un dios y convertirse en el escudo de la humanidad contra los dioses de la disformidad. Para lograr eso, tuvo que absorber quintillones de almas humanas poderosas mientras manipulaba las cosas desde las sombras para alterar los planes de los dioses del caos, mientras ellos pensaban que él estaba atrapado medio muerto en el trono dorado.
Una gran parte de eso incluye el regreso de los primarcas, que es en su mayoría el emperador usando sus viejas herramientas para alterar los planes del caos justo cuando están haciendo su jugada. Incluso hay evidencia de que Abaddon el Saqueador, maestro de guerra y campeón del caos, es una de esas herramientas. Relatos recientes muestran que los ojos del maestro de guerra han cambiado de color permanentemente a dorado, ya que ha pasado mucho tiempo simplemente mirando el Astronomicon, la baliza psíquica que usa el Imperio para navegar con seguridad por la disformidad. Esta baliza es alimentada por la mente del emperador y Abaddon, a pesar de ser un títere de los dioses del caos, sigue siendo un marine espacial con condicionamiento psicológico que el emperador desarrolló y controló. A esto se suma el hecho de que su espada demoníaca, Drakneon, básicamente le fue entregada por un guerrero dorado, que suena mucho como uno de los custodios dorados del emperador, y obtenemos una imagen de un plan que parece que el emperador está interrumpiendo los planes de los dioses con sus hijos semidioses, luego permitiéndose ser realmente asesinado por un marine espacial traidor hipnotizado, y descendiendo para luchar contra los dioses del caos en su propio terreno. Si eso funciona o no, está por verse, y definitivamente tenemos una pelea por delante antes de que suceda, pero es la mejor esperanza para una victoria humana en la galaxia. Lo que nos lleva al objetivo final de los propios dioses del caos. Por lo que ya hemos explicado, los gobernantes de la disformidad son una de las mayores amenazas para la galaxia en general, pero también para ellos mismos. Los 4 dioses, además de algunos príncipes demonio menos poderosos que tienen ideas de convertirse en dioses ellos mismos, están en guerra constante entre sí. Cada uno de ellos representa un aspecto de la creación misma, así que ese tipo de competencia es de esperarse. Pero si todos están peleando entre sí, entonces ¿cómo se supone que van a derrotar al resto de la galaxia? Porque por lo que hemos visto, ese es el objetivo final. Milenio es de incursiones y ataques al espacio real han dado la impresión de que los dioses del caos quieren que la disformidad se mezcle con la realidad, dándoles un enorme e interesante campo de juego con reglas que no existen en la disformidad. Por ejemplo, algo tan simple como la gravedad podría ser increíblemente divertido de manipular cuando eres una criatura que normalmente no lo necesita. Pero aunque los dioses ocasionalmente se unen para derrotar enemigos más grandes en un intento de alcanzar sus objetivos, esto nunca dura mucho tiempo debido al gran juego. Así como los orcos realmente solo quieren pelear para ser felices, los dioses del caos realmente solo quieren jugar ajedrez a un nivel cósmico. Sus intrigas y planes giran en torno a superarse unos a otros, o incluso a sí mismos en el caso de Tzeentch, una y otra vez por siempre. Así que su plan para conquistar el universo ni siquiera implica eliminar a las otras especies. Después de todo, necesitan marionetas para su juego. Así que en realidad, su objetivo es simplemente obtener la libertad de recorrer el universo material como les plazca, lo cual, viendo la galaxia en el milenio 42, parece que están cerca de poder lograrlo. Pero el dominio total del caos sobre la galaxia es uno de los escenarios menos probables de todos los que tenemos en nuestra lista, aunque solo sea porque los dioses, por su naturaleza, se vuelven unos contra otros y destruyen las cosas. Ahora, tal vez lo logren, pero tarde o temprano, uno o más de ellos se unirán para derrotar a uno de los otros, y todo el asunto comenzará de nuevo. Porque si los dioses ganan y simplemente se desatan matando y mutando sin control, entonces acabarán con todas las criaturas sintientes que son su fuente de alimento, y se condenarán a morir de hambre. Y aunque Khorne o Slaanesh podrían dejarse llevar lo suficiente como para hacer eso, Nurgle y Tzeentch ya han demostrado que están dispuestos a destruir incluso sus propios planes con tal de mantener el gran juego funcionando para siempre. A los Eldar les tocó la peor parte en esta discusión, principalmente porque ya tuvieron y perdieron su objetivo final original. Como una de las especies más antiguas que existen, y una de las pocas razas que quedaron en pie al final de la guerra en el cielo, los Eldari fueron los primeros verdaderos gobernantes de nuestra galaxia. Tenían un imperio gigantesco que abarcaba toda la Vía Láctea, moviendo planetas, creando y destruyendo estrellas, y construyendo enormes imperios en la telaraña. Pero esta especie extremadamente psíquica no había sido debidamente informada sobre los peligros que acechaban en la disformidad, y así terminaron descendiendo al caos sin ningún tipo de restricción. Los Eldari son una raza extremadamente psíquica que siente las emociones mucho más intensamente que la mayoría de las demás, y dejar que esa combinación hiciera lo que quisiera creó algunas de las culturas más horribles que la galaxia haya visto, lo que a su vez dio origen a los dioses del caos. Slaanesh. Los pensamientos y sentimientos de las criaturas mortales alimentan a los monstruos que acechan en la disformidad, y uno de ellos se aferró a todo ese sadismo y desenfreno, y se volvió lo suficientemente poderoso como para ocupar su lugar junto a los otros dioses mayores del Inmaterium. Y con el nacimiento de Slaanesh, billones de Eldari murieron. La explosión psíquica se centró en las áreas más densamente pobladas de su imperio, y el número de muertos fue catastrófico. Muchos sobrevivientes huyeron a la telaraña para sobrevivir, decidiendo continuar con su horrible forma de vida, y eventualmente se convirtieron en una especie separada, los Drukhari. Otros sobrevivientes eran miembros de lo que normalmente llamaríamos cultos,
Grupos de Eldari que vieron lo que estaba sucediendo y decidieron vivir una vida de disciplina en los límites de la galaxia, a bordo de comunas del tamaño de continentes llamadas mundos astronave. Estos Eldari eran sobrevivientes que pasaban su tiempo evitando peleas siempre que podían y trabajando hacia un nuevo objetivo, no para lograr la victoria, sino la venganza. Los Eldari tienen un gran problema biológico. Les resulta difícil tener hijos. Fueron creados para poder mantener su población más fácilmente que los Necron-Necrontyr, contra quienes fueron creados para luchar. Pero comparados con los humanos, y especialmente con los orcos, los Eldari prácticamente podrían considerarse infértiles, lo que significa que después de la caída de su imperio, no quedaron ni de lejos suficientes Eldari para salvarse de la extinción. Y durante mucho tiempo, los sobrevivientes solo tenían planes basados en seguir sobreviviendo. Los Eldari viven tanto tiempo que prácticamente podrían considerarse inmortales, con excepciones muy específicas, así que esto funcionó durante un tiempo. El problema más grande era que los Eldari, de hecho, son mortales, y pueden morir por enfermedades o simplemente por balas comunes y corrientes. Y ahora había un dios del caos hambriento allá afuera, cuyo platillo favorito eran las almas de los Eldari, así que los planes de supervivencia tenían que incluir una forma de proteger esas almas. Los Eldari de los mundos Astronav crearon las piedras del alma, que funcionan como un contenedor para el alma de un Eldari en caso de que mueran inesperadamente. Una vez que esta piedra captura un alma, se vacía en el circuito de la infinidad de sus mundos astronave, una especie de red de almacenamiento psíquico que tanto alimenta las distintas partes de la tecnología Eldari, como resguarda de manera segura todas las almas de cada Eldari que ha muerto desde la caída. Los Dracari lograron esto principalmente simplemente no muriendo. Prolongan sus vidas ya de por sí anormalmente largas torturando a otras criaturas para alimentar sus almas corrompidas, lo cual parece funcionar, pero también depende completamente de capturar a otras criaturas conscientes para torturarlas. Además, parece indicar que Slaanesh está devorando lentamente las almas de cada Eldari que no está protegido por una piedra del alma, pero los Dracari están demasiado ocupados siendo los peores como para darse cuenta. Todo esto significa que no hay un solo Eldari vivo que no sepa que su especie está condenada con C mayúscula. Pero afortunadamente, tienen algunas opciones para vengarse de los dioses del caos que destruyeron su raza. La primera es el dios que ríe, Kai-Garak. Cuando Slaanesh nació, inmediatamente comenzó a asesinar y devorar a todos los dioses Eldari, con la notable excepción de Isha, quien fue entregada a Nurgle, y Kaine, quien fue hecho literalmente pedazos durante su pelea con Slaanesh. Pero también estaba Kai-Garak, el dios burlón de la telaraña, quien conocía todos los caminos secretos y pudo escapar a esos túneles para sobrevivir. Desde entonces, Kai-Garak ha estado trabajando para alcanzar algún objetivo misterioso y enviando a sus arlequines para causar problemas al caos. Esta extraña facción de Eldari visita regularmente a todas las demás facciones, manteniendo viva su historia a través del arte escénico, y también ayudando a defenderse de algunos de los enemigos más peligrosos de su pueblo. Ahora, el plan del dios burlón nunca ha estado en primer plano para los Eldari, principalmente porque, como todo lo que hace, Kai-Garak ha mantenido sus planes muy en secreto, incluso de sus propios arlequines. Lo máximo que sabemos es que planea engañar a Slaanesh para que use todo su poder en salvar a los Eldari en lugar de destruirlos, y creemos saber cómo planea hacerlo. Una vez que se dieron cuenta de que estaban condenados como especie, la mayoría de los líderes poderosos Eldari decidieron preservar lo que pudieran, o simplemente actuar contra el caos donde quiera que pudieran hacerlo. De ahí que tengamos un montón de historias de fuerzas Eldari apareciendo de la nada para ayudar a los defensores de todas las razas. Pero algo empezó a suceder hacia el final del 41º milenio, que les dio a esos líderes la esperanza de que al menos podrían destruir a Slaanesh, y tal vez incluso restaurar a su pueblo. Esos circuitos de la infinidad que contienen miles de millones de almas Eldari, aparentemente han comenzado a crear un nuevo dios Eldari, el dios de los muertos. Aún no se ha manifestado, así que todavía es un dios que está por surgir, pero el hecho de que los Eldari puedan sentir que se está volviendo más fuerte es algo bueno y malo a la vez, porque por supuesto, un dios de los muertos solo puede volverse más fuerte a medida que mueren más Eldari. Así que, aunque parece que su nuevo dios será lo suficientemente fuerte como para matar a Slaanesh cuando llegue el momento, para que nazca, cada Eldari debe estar muerto y resguardado de manera segura en esos circuitos de la infinidad. La muerte de Slaanesh probablemente liberaría a billones de almas Eldari, sin mencionar a sus dioses que fueron devorados por Slaanesh al principio. Y aquí es donde reside ese pequeño rayo de esperanza, porque para los Eldari, el renacimiento y la resurrección son parte de la existencia, al menos cuando las cosas funcionaban bien para ellos, y al restaurar a sus dioses y dar a luz a su dios de los muertos, los líderes Eldari más optimistas creen que su raza comenzará ese ciclo de nuevo y podrá tomar su lugar legítimo como los gobernantes de la galaxia una vez más. Y si no, bueno,
Al menos podrán matar a Slanesh como un regalo final para las criaturas sintientes de la Vía Láctea. Y eso no está tan mal. Los tiránidos son fácilmente los que tienen más probabilidades de ganar en el universo de 40K, y es porque realmente no tienen un objetivo final. Provenientes de otra galaxia, los tiránidos están gobernados por una mente enjambre, una conciencia dominante que es increíblemente inteligente y muy hambrienta. Esta mente enjambre parece ser de naturaleza psíquica, compuesta por billones y billones de mentes conectadas, todas trabajando hacia un objetivo común. Pero no parece que obtengan su poder de la disformidad en absoluto. De hecho, dondequiera que va una flota enjambre, una horrible sombra en la disformidad apaga toda la actividad importante de la disformidad a su alrededor, lo que para la mayoría de nuestras galaxias significa que no hay viajes por la disformidad ni comunicación una vez que esa sombra llega. Y esta desconexión de la disformidad los hace ideales para luchar contra demonios o criaturas como los Eldar. Además de esa ventaja, los tiránidos pueden adaptar su fisiología a velocidades increíbles en respuesta a nuevas amenazas. Son más numerosos que los orcos y pueden reemplazar sus bajas mucho más rápido, lo que los hace un rival incluso para los pieles verdes. Logran esto consumiendo biomasa. Una vez que una flota enjambre llega a un sistema, procede a lanzar esporas sobre un planeta, las cuales liberan organismos de ataque para derrotar a la población local y comenzar a tiraniformar el entorno, haciendo mucho más fácil extraer toda la materia biológica de la superficie de ese mundo. Esto deja una roca estéril donde ni siquiera las bacterias sobreviven, y la flota enjambre luego se dirige al siguiente mundo con la biomasa que necesita para crear más criaturas, y así sucesivamente. Este es todo el plan de juego de los tiránidos. No necesitan nada más. Llegan, devoran y siguen adelante. Si la distancia es demasiado grande, entran en hibernación y simplemente flotan hasta llegar a un lugar con biomasa para devorar. Si su invasión es rechazada por un enemigo lo suficientemente fuerte, simplemente irán a devorar otro planeta. Obtendrán biomasa extra e intentarán de nuevo. Mientras haya vida, los tiránidos la usan para matar y consumir. Y la prueba de eso la tenemos justo frente a nosotros. El hecho de que los tiránidos actúen así y hayan empezado a avanzar en nuestra galaxia, significa que ya lo han hecho antes. De lo contrario, todavía estarían donde vinieron tratando de acabar con las formas de vida de su propia galaxia. Y también nos habla de la inevitable victoria de la forma de vida tiránida. Cualquier escenario de victoria contra los tiránidos tendría que significar eliminarlos por completo, hasta la última forma de vida, y como pueden simplemente rodearnos, devorar otro objetivo que no podemos proteger, nunca se comprometerán a una batalla donde su existencia esté amenazada hasta que hayan agotado todas las demás fuentes de alimento a las que puedan acceder. Y eso significa que incluso si una facción como los Necrones gana y elimina la vida de la galaxia, los tiránidos simplemente se encogerán de hombros y seguirán adelante, consumiendo el resto del universo hasta que la colmena sea tan increíblemente vasta que pueda destruir a los Necrones con facilidad. No se puede ganar contra los tiránidos. Solo es cuestión de cuánto tiempo puedas sobrevivir. Analizar detenidamente los planes de victoria de todos es un ejercicio realmente interesante, y curiosamente, la mayoría de las facciones que luchan por el control de nuestra galaxia realmente no tienen buenos planes para un escenario de victoria. Y ni siquiera cubrimos algunas de las muchísimas subfacciones y lo que podrían estar planeando, lo cual incluso podría interrumpir los planes de personas como el emperador. Y por supuesto, este tipo de teorías de qué pasaría si se basa principalmente en nuestras propias ideas sobre lo que las distintas facciones pretenden hacer según lo que podemos ver. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿tú qué piensas? ¿Qué facciones crees que tienen más probabilidades de ganar? ¿Pasamos por alto alguna facción que tenga una buena oportunidad? Cuéntanos en los comentarios de abajo. Y ya que estás aquí, ¿por qué no le echas un vistazo a nuestros propios planes de dominación galáctica? Convertirte en miembro de los archivos de Más Lore como iniciado nos ayuda a seguir avanzando hacia nuestras metas. Los hermanos de batalla obtienen acceso anticipado a nuestras discusiones y animaciones, y los maestros de capítulo ven sus nombres mostrados aquí mismo al final de cada video. Pero si no puedes hacerte miembro en este momento, aún puedes ayudar dándonos un buen like, y por supuesto, suscribiéndote para que siempre puedas ver los planes en evolución de Mordlore.